Advertencias e instrucciones de la Virgen María al obispo, sobre cómo comer, vestir y orar. Y sobre cómo él debe comportarse antes de las comidas, durante las comidas, y después de las comidas. E igualmente sobre su descanso, y cómo debe cumplir el oficio de obispo siempre y en todo lugar. Capítulo 1. Jesucristo, Dios y hombre, quien vino a la tierra para asumir una naturaleza humana y salvar almas a través de su sangre, quien reveló el verdadero camino al cielo y abrió las puertas del mismo, Él me ha enviado a todos vosotros. Escucha, hija, ya que a ti se te ha dado el escuchar verdades espirituales. Si este obispo propone caminar por el estrecho sendero tomado por pocos, y ser uno de aquellos pocos, déjale antes que haga a un lado la carga que le acosa y le lastra, sus deseos terrenales. De este modo, usará el mundo solo para las necesidades consistentes con el modesto sustento de un obispo. Esto es lo que aquel buen hombre, Mateo, hizo cuando fue llamado por Dios. Al abandonar las pesadas cargas del mundo, encontró una carga liviana. En segundo lugar, el obispo debería ser ceñido para el viaje, para usar las palabras de las Escrituras. Tobías estaba listo para su viaje, cuando se encontró al ángel de pie allí ceñido. ¿Qué significa decir que el ángel estaba ceñido? Significa que cada obispo debe estar ceñido con el cinturón de la justicia y la divina caridad, listo para trillar el mismo camino que aquel que dijo: Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. El obispo debe estar listo para decir la verdad con sus palabras, listo para ejecutar justicia en sus acciones, tanto las referidas a sí mismo como a las referidas a los otros, sin descuidar la justicia a causa de amenazas y provocaciones, o a falsas amistades o temores vacíos. A cada obispo así ceñido, vendrá Tobías, es decir, los rectos, y ellos seguirán su sendero. En tercer lugar, debe comer pan y agua antes de que emprenda su viaje, como leemos acerca de Elías, quien levantándose del sueño, encontró pan y agua en su cabecera. ¿Qué es este pan dado al profeta, sino los bienes materiales y espirituales a él concedidos? Porque el pan material le fue dado en el desierto como una lección. Aunque Dios podía haber mantenido al profeta sin alimento material, quiso que el pan material fuese preparado para él, para que el pueblo pudiese entender que era el deseo de Dios, que ellos hicieran uso de los buenos dones de Dios con moderación, para el consuelo del cuerpo. Además, una infusión del Espíritu inspiró al profeta, cuando se mantuvo 40 días con la fuerza de aquel alimento. Pues, si no hubiera inspirado una unción interior de gracia a su mente, el profeta ciertamente hubiera desistido durante el arduo trabajo de aquellos 40 días, porque en sí mismo, él era débil, pero en Dios tuvo la fuerza para completar tal viaje. Por tanto, así como el hombre vive con cada palabra de Dios, instamos al obispo a tomar el bocado de pan, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Encontrará este bocado en su cabeza, en el sentido de que su propia razón le dice que Dios ha de ser amado sobre todas las cosas y antes de todas las cosas, a causa de la creación y la redención, y también a causa de su paciencia y bondad duraderas. Le ofrecemos asimismo que beba un poco de agua, es decir, que piense en su fuero interno, sobre la amargura de la pasión de Cristo. ¿Quién es suficientemente digno de ser capaz de meditar sobre la agonía de la naturaleza humana de Cristo, la agonía que él estaba sufriendo, en el momento en que pidió que el cáliz de la pasión fuera apartado de él, y cuando gotas de su sangre fueron derramándose hacia el suelo? El obispo debe beber esta agua junto con el pan de caridad, y será fortalecido para el viaje a lo largo del camino de Jesucristo. Una vez el obispo ha emprendido el camino de la salvación, si quiere hacer mayor progreso, le será útil dar gracias a Dios con todo su corazón, desde la primera hora del día, considerando sus propias acciones cuidadosamente y pidiéndole a Dios ayuda, para llevar a cabo su voluntad.
Entonces, cuando se está vistiendo, debe rezar de esta manera: las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo. Pues aunque soy obispo por la providencia de Dios, estoy poniendo estas ropas hechas del polvo de la tierra sobre ti, mi cuerpo, no por el bien de la belleza u ostentación, sino como cubierta, de modo que tu desnudez no se vea. Ni me preocupa si tus ropas son mejores o peores, sino solo que el hábito del obispo sea admitido como reverencia a Dios, y que a través de su hábito, la autoridad del obispo pueda ser reconocida para la corrección e instrucción de otros. Y por eso, amable Dios, te suplico que me des firmeza de mente, para que no me enorgullezca de mis cenizas y polvo preciosos, ni neciamente me glorifique en los colores del mero polvo. Concédeme fortaleza, para que así como la vestimenta del obispo es más distinguida y respetada que otras, a causa de su divina autoridad, la vestimenta de mi alma pueda ser aceptable ante Dios, no sea que me vea empujado al más profundo abismo, por haber sostenido autoridad de una mediocre e indigna manera. No sea que me vea ignominiosamente despojado, por haber vestido neciamente mi venerable vestimenta, para mi propia condenación. Después de eso, el obispo debe leer o cantar las horas. Cuanto más alto es el rango que una persona alcanza, más gloria deben él, o ella, rendir a Dios. Sin embargo, un corazón puro agrada a Dios tanto estando en silencio como cantando, siempre que una persona esté ocupada con otras tareas rectas y útiles. Después de celebrar la misa, el obispo debe cumplir sus obligaciones episcopales, teniendo diligente cuidado de no darle más atención a las cosas materiales que a las espirituales. Cuando se acerque a la mesa de sus alimentos, este debe ser su pensamiento: oh, Señor Jesucristo, tú, que mandas que el cuerpo corruptible sea sostenido con alimento material, ayúdame a darle a mi cuerpo lo que necesita. Que mi carne no se vuelva vergonzosamente insolente contra el alma, a causa de comida superflua, ni de indolencia en tu servicio, por imprudente abstinencia. Inspira en mí una adecuada moderación, de manera que cuando este hombre de la tierra se alimente a sí mismo con cosas de la tierra, el Señor de la tierra no sea llevado a la ira por su criatura de la tierra. Mientras esté a la mesa, al obispo se le permite tomar la clase de refrigerio moderado, y conversación en que se evita la necia vanidad, y ninguna palabra se pronuncia ni se oye, que pueda ofrecer a los oyentes ocasión de pecado. Antes bien, que sean todas apropiadas y saludables. Si el pan y el vino faltan en la mesa material, todo pierde su sabor. De la misma forma, si la buena doctrina y la exhortación faltan en la mesa episcopal y espiritual, todo lo colocado sobre ella parece insípido para el alma. Y por eso, para evitar cualquier ocasión de frivolidad, algo que pueda ser de provecho para aquellos sentados allí, debe leerse o recitarse a la mesa. Cuando se finaliza la comida y la bendición de acción de gracias ha sido rezada a Dios, el obispo debe planear lo que tiene que hacer, o leer libros que puedan conducirle hacia la perfección espiritual. Después de la cena, sin embargo, puede entretenerse con los compañeros de su casa. No obstante, así como una madre que amamanta a su bebé, unta sus pezones con cenizas u otra sustancia amarga, hasta que desteta al bebé de la leche y lo acostumbra a comidas sólidas, así también, el obispo debe atraer a sus compañeros más cerca de Dios. Debe usar el tipo de conversación por la cual ellos lleguen a temer y amar a Dios, convirtiéndose de este modo no solo en su Padre mediante la divina autoridad puesta en él, sino también en su Madre mediante la formación espiritual que les da. Si está consciente de que cualquiera en su casa está en estado de pecado mortal y no se ha arrepentido a pesar de admoniciones, entonces debe separarse de él. Si lo retiene por conveniencia o por consolación temporal, no tendrá inmunidad contra el pecado del otro. Cuando vaya a la cama, debe examinar cuidadosamente sus actos e impresiones del día que ha transcurrido, teniendo los siguientes pensamientos: oh Dios, Creador de mi cuerpo y de mi alma, contémplame en tu misericordia.
Concédeme tu gracia, para que no me haga tibio en tu servicio por dormir de más, ni me debilite en tu servicio a causa de sueño disturbado, sino concédeme para tu gloria, esa medida de sueño que nos has prescrito para dar descanso al cuerpo. Dame fortaleza para que mi enemigo, el demonio, no pueda perturbarme ni arrastrarme lejos de tu bondad. Cuando el obispo se levanta de la cama, debe lavar en confesión cualesquiera lapsos que la carne pueda haber sufrido, para que el sueño de la noche siguiente no comience con los pecados de la noche anterior. Clarificadoras palabras de la Virgen a su hija, sobre la oportuna solución a las dificultades que encontrará el obispo en el camino estrecho. Y sobre cómo, la paciencia es simbolizada por la ropa y los 10 mandamientos por 10 dedos, y el anhelo de la eternidad y el disgusto hacia lo mundano por 2 pies. Y sobre 3 enemigos del obispo, a lo largo de su camino. Capítulo 2. De nuevo la Madre de Dios habla. Dile al obispo, que si él emprende este camino, se encontrará con 3 dificultades. La primera dificultad es que es un camino estrecho, la segunda, que hay agudos espinos en él, la tercera, que es un camino rocoso e irregular. Te daré 3 consejos a este respecto. El primero es que el obispo debe vestir ropas fuertes, resistentes y bien tejidas, ajustadas en preparación para el estrecho camino. El segundo, es que debe mantener sus 10 dedos frente a sus ojos, y mirar a través de ellos como a través de barrotes, para no ser arañado por los espinos. El tercero es que debe caminar cautamente, y poner a prueba cada paso que da, para ver si su pie encuentra un sustento firme cuando lo apoya, y no debe apoyar apresuradamente ambos pies, al mismo tiempo, sin antes comprobar la condición del camino. Este estrecho camino no simboliza otra cosa que la malicia de la gente malvada hacia el justo, la clase de gente que se burla de los actos honestos, y pervierte los caminos y las honradas advertencias del justo, y que da poco peso a cualquier cosa que tenga que ver con la humildad y la piedad. Para confrontar a tal gente, el obispo debe vestirse con la prenda de la paciencia duradera, pues la paciencia hace las cargas placenteras, y alegremente acepta el insulto que recibe. Los espinos no simbolizan otra cosa que las penurias del mundo. Para confrontarlas, los 10 dedos de los mandamientos de Dios y sus consejos deben mantenerse alzados, para que cuando el espino de las penurias y la pobreza le arañen, pueda recordar los sufrimientos y pobreza de Cristo. Cuando el espino de la ira y la envidia le arañen, debe recordar el amor de Dios que se nos ha mandado mantener. El amor verdadero no insiste en obtener lo que le es propio, sino que se abre enteramente a la gloria de Dios y al beneficio del prójimo. Que el obispo ha de caminar cautamente, significa que debe tener en todo lugar una actitud de precaución inteligente. Porque una buena persona debe tener 2 pies, por así decirlo. Un pie es el anhelo de la eternidad, el otro es un disgusto hacia el mundo. Su anhelo por la eternidad debe ser circunspecto, en el sentido de que no ha de desear cosas eternas para sí solo, como si fuera digno de ellas. Más bien, debe colocar todo su anhelo y deseo, así como su recompensa, en las manos de Dios. Su disgusto por el mundo debe ser cauto y lleno de temor, en el sentido de que este disgusto no debe de ser el resultado de sus privaciones en el mundo, ni de la impaciencia con la vida, ni debe de ser en honor a vivir una vida más tranquila, o de ser liberado de realizar trabajo beneficioso para otros. Más bien, debe solo ser el resultado de su aborrecimiento del pecado, y su anhelo de la eternidad. Una vez estas 3 dificultades han sido superadas, advertiría al obispo sobre 3 enemigos en su camino. Verás, el primer enemigo intenta silbar al oído del obispo para bloquear su escucha. El segundo está frente a él para sacarle los ojos a arañazos. El tercer enemigo está a sus pies, gritando alto, y sosteniendo una soga para atrapar sus pies cuando los levante del suelo.
Los primeros son aquellas personas o aquellos impulsos que tratan de apartar al obispo del camino correcto, diciendo: ¿por qué te impones tanto trabajo y por qué te conduces sobre un camino tan estrecho? En vez de eso, sal al verde camino por el que tantas personas caminan. ¿Qué te importa cómo se comporta esta o aquellas personas? ¿Por qué te molestas en ofender o censurar a aquellas gentes que podrían honorarte y apreciarte? Si ellos no te ofenden ni ofenden a aquellos cercanos a ti, ¿qué te importa cómo viven o si ofenden a Dios? Si tú mismo eres un buen hombre, ¿por qué te preocupas juzgando a otros? Mejor intercambia regalos y servicios. Haz uso de tus amistades humanas para ganar elogios y una buena reputación durante tu vida. El segundo enemigo quiere cegarte como los filisteos hicieron con Sansón. Este enemigo es la belleza y las posesiones mundanas, ropas suntuosas, las diversas trampas de la pompa, privilegios y favores humanos. Cuando tales cosas te son presentadas y agradan a tus ojos, se ciega la razón, el amor a los mandamientos de Dios se vuelve tibio, se comete el pecado libremente, y una vez cometido, se toma a la ligera. Por eso, cuando el obispo tiene una moderada provisión de los bienes necesarios, debe estar contento. Porque demasiada gente hoy en día encuentra más agradable estar parado con Sansón, a la rueda de molino del deseo, que amar a la Iglesia con una disposición de elogio hacia el ministerio pastoral. El tercer enemigo grita alto y lleva una soga y dice: ¿por qué estás andando con tanta precaución y con la cabeza agachada? ¿Por qué te humillas tanto, tú que podrías y deberías ser honrado por mucha gente? Sé sacerdote, de modo que te sientes entre los de primer rango. Sé obispo para ser honrado por muchos. Avanza a puestos más altos, para obtener mejor servicio y disfrutar mayor relajación. Almacena un tesoro, con el cual puedas ayudarte a ti mismo así como a los otros, y ser confortado por ellos en retribución, y sé feliz, donde quiera que estés. Cuando el corazón se inclina a tales sentimientos y sugerencias, la mente pronto camina hacia los apetitos mundanos, levantando el pie de la base del deseo. Con esto, queda tan enredado en la trampa de las preocupaciones mundanas, que apenas puede levantarse para tomar en cuenta su propia miseria, ni ninguna de las recompensas y castigos de la eternidad. Tampoco eso es sorprendente, pues las Escrituras dicen que aquel que aspira al oficio de obispo, desea una noble tarea para el honor de Dios. Ahora, sin embargo, hay muchos que quieren los honores pero holgazanean en la tarea, en la cual se encuentra la eterna salvación del alma. Es por esto que este obispo debe quedarse en la posición que ostenta, y no perseguir una más alta, hasta que a Dios le plazca darle otra. Una completa explicación al obispo, por parte de la Virgen, sobre cómo debe de ejercer su oficio episcopal para darle gloria a Dios. Y sobre la doble recompensa, por haber mantenido el rango de obispo de una manera verdadera, y sobre la doble desgracia de haberlo mantenido de una manera falsa. Y sobre cómo Jesucristo y todos los santos dan la bienvenida a un obispo honesto y verdadero. Capítulo 3. La Madre de Dios estaba hablando. Deseo explicar al obispo lo que debe de hacer para Dios y lo que le dará gloria a Dios. Todo obispo debe sostener su mitra cuidadosamente en sus brazos. No debe venderla por dinero, ni darla a otros por el bien de la amistad mundana, ni perderla por negligencia ni tibieza. La mitra del obispo no significa otra cosa más que el rango del obispo y el poder para ordenar sacerdotes, para preparar el crisma, para corregir a aquellos que van por el mal camino, y animar al negligente mediante su ejemplo. Porque sostener esta mitra cuidadosamente en sus brazos, significa que debe reflexionar cuidadosamente sobre cómo y por qué recibió su poder episcopal, cómo lo ejerce, y cuáles son sus efectos y propósito. Si el obispo examinara cómo es que recibió su poder,
primero debería de dilucidar si deseaba el episcopado para su propio bien, o para el de Dios. Si era para su propio bien, entonces su deseo era sin duda carnal. Si era para honra de Dios, esto es, para darle gloria a Dios, entonces su deseo era merecedor y espiritual. Si el obispo considerara para qué propósito ha recibido el episcopado, seguramente comprendería que para convertirse en un padre para los pobres, y en consuelo e intercesor de las almas, porque los bienes del obispo están intencionados para el bien de las almas. Si sus medios son consumidos ineficazmente y malgastados de una manera pródiga, entonces aquellas almas gritarán para vengarse de la administración injusta. Te diré la recompensa que vendrá por haber tenido el rango de obispo. Será una doble recompensa, como dice Pablo, tanto corporal como espiritual. Será corporal porque él es el vicario de Dios en la tierra, y por ello los hombres le conceden honor divino, como una manera de honrar a Dios. En el cielo será corporal y espiritual, a causa de la glorificación del cuerpo y del alma, porque el sirviente estará allí con su Señor, debido tanto a la forma en que vivió como obispo en la tierra, como por su humilde ejemplo, por el cual incitó a otros a la gloria del cielo junto consigo mismo. Todo el que tiene el rango y atuendo de obispo pero evade la manera de vida episcopal, merecerá una doble desgracia. Que el poder del obispo no ha de ser vendido, significa que el obispo no debe cometer conscientemente simonía, o ejercer su oficio por el bien del dinero o por el favor humano, ni promover a hombres que sabe que son de mal carácter, porque la gente le pida que lo haga. Que la mitra no debe otorgarse a otros por amistad humana, significa que el obispo no debe de disfrazar los pecados del negligente, ni dejar que aquellos a los que puede y debe corregir, se vayan sin castigo, ni pasar por alto en silencio los pecados de sus amigos, debido a la amistad mundana, ni tomar los pecados de sus subordinados sobre sus propias espaldas, porque el obispo es el centinela de Dios. Que el obispo no debe perder su mitra por negligencia, significa que el obispo no debe delegar en otros, lo que él mismo debe y puede hacer con más provecho, que no debe por el bien de su propio bienestar físico, transferir a otros lo que él mismo es capaz de realizar con más perfección, pues la obligación del obispo no es descansar sino trabajar. El obispo no debe de ignorar la vida y la conducta de aquellos en quienes delega sus tareas. Debe conocer y revisar la manera en que observan la justicia, y si se conducen a sí mismos, prudentemente y sin avaricia, en las tareas que se les asignan. Quiero que sepas, también, que el obispo en su papel de pastor, debe de llevar un ramo de flores bajo sus brazos para atraer a ovejas, tanto lejanas como cercanas, a que corran alegremente tras su perfume. Este ramo de flores significa la predicación piadosa del obispo. Los dos brazos de los cuales el ramo divino cuelga, son dos clases de trabajos necesarios para un obispo, es decir, buenas obras públicas y buenas obras escondidas. Así, el rebaño cercano en su diócesis, viendo la caridad del obispo en sus obras y oyéndola en sus palabras, dará gloria a Dios a través del obispo. Asimismo, el rebaño lejano, oyendo de la reputación del obispo, querrá seguirle. Este es el ramo más dulce, no avergonzarse de la verdad y humildad de Dios, y predicar buena doctrina, y practicarla al tiempo que se predica, ser humilde cuando se es elogiado y devoto en la humillación. Cuando el obispo haya llegado al final de este camino y alcance la puerta, debe de tener un regalo en sus manos para presentárselo al alto rey. Por consiguiente, que tenga en sus manos una preciosa vasija para él, una vacía, para ofrecérsela al alto rey. La vasija vacía ha de ser ofrecida, es su propio corazón. Él debe luchar noche y día para que esté vacío de toda lujuria, y del deseo de fugaz elogio. Cuando un obispo como este es conducido al reino de la gloria, Jesucristo, verdadero Dios y hombre, vendrá a su encuentro junto con la corte entera de santos. Entonces escuchará a los ángeles diciendo: Dios nuestro,
nuestra alegría y todo bien. Este obispo era puro en el cuerpo, varonil en su conducta. Es adecuado que te lo presentemos, pues anheló mucho nuestra compañía todos los días. Satisface su anhelo y magnifica nuestra alegría con su llegada. Entonces, también, otros santos dirán, oh Dios, nuestra alegría es tanta, por ti y en ti, que no necesitamos nada más. Sin embargo, nuestra alegría es aumentada por la alegría del alma de este obispo, que te anheló mientras era aún capaz de anhelar. Las dulces flores de sus labios aumentaron nuestros números. Las flores de sus obras consolaron a aquellos que moraban lejos y cerca. Por tanto, déjale regocijarse con nosotros y regocíjate tú mismo de él, pues tanto lo anhelaste cuando moriste por él. Finalmente el Rey de la Gloria le dirá, amigo, has venido a presentarme la vasija de tu corazón, vaciado de tu egoísta voluntad. Por ello, te llenaré de mi deleite y gloria. Mi alegría será tuya, y tu gloria en mí nunca cesará.